cuando pensé en el tema dije, bueno, buscando la paz y preparando el encuentro para la fiesta. O sea, yo ya los introduzco en la Navidad. Yo creo que la Navidad es un tiempo, bueno, hermoso, como todos nosotros creemos. Me acuerdo que hace tiempo estuve meditando sobre el amor que le tienen, por ejemplo, Estados Unidos y el mundo entero a Papá Noel y a todo lo que es la Navidad en todo sentido, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo Dios hizo que de alguna manera esa fiesta, esa venida de Dios al mundo fuera celebrada de mil maneras? No importa si era con Papá Noel, no importa si era con las fiestas de estas judías que son las fiestas de Hanukkah. Entonces pensaba, qué lindo, de todos modos es un tiempo de celebración, es un tiempo para aprovechar el encuentro, es la excusa para buscar la unión, la reconciliación, el perdón. Entonces, bueno, me pareció también un tiempo para el tema como yo lo quiero presentar. ¿Y por qué pensé en esto de preparando los reencuentros? Porque no sé cómo ha sido la vida de cada uno de ustedes, pero me parece que ha habido resistencia a la conexión. En este mundo multiconectado ha habido resistencia a conectarnos mutuamente, ¿no? O sea, como que el tiempo de pandemia, el tiempo de distanciamiento, el tiempo de estar en solitario, para muchas personas ha sido hasta la excusa perfecta para alejarse de algunos lugares, de algunos ambientes y de algunas personas de las cuales quizás ya o estaba cansado de estar con ellas, o estaba abrumado de responsabilidades, o ya estaban en pleitos, en conflictos, en situaciones que ya se les hacía intolerable. Entonces vino todo este tiempo de pandemia y fue como cuando uno hace mucho ejercicio por 3 días seguidos y después el cuarto queda knockout, o sea, queda flojo, que no puede levantarse para el siguiente día hacer ejercicio. Entonces, es como que nuestras fuerzas emocionales y psicológicas quedaron así, quedaron en knockout, quedaron como descansadas. De hecho, hay todo un fenómeno que se ha estudiado en Estados Unidos, que se estudia todo, se ha estudiado de que las personas no quieren reintegrarse a los trabajos. Entonces están tomando gente, otra gente nueva para trabajar, porque la gente no se quiere reintegrar a las oficinas. Y saben que en las oficinas también, ¿no? Hay muchas veces de decesos, personas que se van, que por médico durante todo el año, pero ahora con la pandemia que se fueron completamente, ya les está costando regresar. Entonces, como sea la situación, sí es cierto que estamos experimentando un fenómeno de desconexión. ¿Por qué? Porque estábamos muy abrumados, muy agotados en el ir y venir diario, y cuando llega este tiempo que nos obligan a estar lejos, fue como inconscientemente, vamos a decirle, porque es que no siempre uno tiene la conciencia y el deseo de separarse de sus seres queridos, pero fue como, bueno, mejor así, ¿no? La fiesta, las reuniones familiares, los abrazos, las responsabilidades mutuas, etcétera, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención como para, bueno, dije, hay que preparar el encuentro, porque de todos modos no es saludable quedarnos solos. De todos modos no es saludable escapar de las cosas que nos cansan, nos abruman y de las responsabilidades. No es saludable alejarnos de las personas, ¿sí? Y como creyentes mucho menos. Es decir, estamos llamados también a estar en donde las personas están, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad hay 3 puntos en los que quiero hacer énfasis. Vamos a ver si me da el tiempo. Primero, déjenme ver el reloj para ver el tiempo que tengo que me dijeron ya que tengo. Ok. 3 puntos. Uno es darles así como un pantallazo de lo que son los conflictos y los problemas, ¿no? Como una forma para entenderlos y manejarlos, para entender de qué tratan, ¿no? Que al final no es que estamos peleados con todo el mundo, o estamos amargados, o no queremos a las personas, porque todo eso encima, si lo interpretamos así, empieza a acarrear culpa en nosotros.
Y al final la culpa y el miedo y la desconexión tampoco ayudan a nadie, ¿no? Entonces, mirar esto, ¿no? Recordar, dar algunas pautas de lo que son los conflictos, qué tipo de conflictos tenemos y cómo más o menos manejarlos. Después, otro punto que quiero que se puedan llevar en sus cabezas, que va a ser como un ejercicio mental, es el preparar el reencuentro. Esta cosa de preparar significa que yo intencionalmente, o sea, nadie de ustedes invita a una fiesta, a un cumpleaños sin hacer una torta, sin ir intencionalmente a comprar un refresco y las papitas. Es decir, hay que ser intencionales y conscientes en lo que queremos hacer y hay que esforzarse para preparar el encuentro. Si no nos esforzamos, no nos salen, porque acuérdense que estamos como bloqueados, vamos a decirlo así. La mejor forma, estamos bloqueados, ¿tá? Estamos bloqueados, quedamos con los músculos fofos, entonces no podemos hacernos cargo de esto que fuimos dejando atrás durante un año, año y medio, 2 años. Entonces ahora tenemos que ser conscientes e intencionales en preparar el reencuentro. ¿Con quién el reencuentro? Bueno, ya lo veremos. Luego, el tercer punto es esto, buscar la paz y seguirla. Es decir, toda esta cuestión del encuentro significa hacer la paz con el otro, hacer la paz con uno mismo, hacer la paz con Dios, buscar la paz, buscar la armonía, buscar la unión, la conexión, todos los sinónimos que se les ocurra, ¿no? La reconciliación, todo lo que a ustedes, y toda imagen que a ustedes les venga en este momento de lo que signifique la paz. Todo es válido para lo que lo quiero enfocar. Y seguirla, ¿no? Y seguirla significa perseverar en ella, seguir trabajando, insistir en ella. Nosotros hacemos bien en insistir en esto de la paz. Y bueno, vamos al tema entonces. Ahí puse conflicto previo al problema. Es decir, ¿por qué lo quise poner así? Porque generalmente hablamos de conflicto y hablamos de problema indistintamente, ¿sí? Pero el conflicto es una cosa y el problema es otra. El conflicto es algo que es inevitable. Es decir, que tarde o temprano, ese video que pusieron antes, me imagino que lo pensaron así justito, es inevitable. Va a haber un punto en que nos vamos a confrontar. La cosa es cómo lo manejamos, ¿sí? Es inevitable si tenemos que pasar de un lado al otro, si tenemos que conectarnos con el otro, el conflicto es inevitable. Entonces, pero el problema se hace cuando no manejamos el conflicto adecuadamente, ¿sí? Los conflictos son normales, son naturales, son mientras estemos respirando y vivos, va a haber conflictos. Podemos luego mandarlos a hacer problemas, entonces ahí hay que resolverlos. También es otro paso, por eso la palabra conflicto y problema están muy indistintas, ¿no? Entonces, el conflicto, fíjense en todo lo que significa un conflicto, por eso son inevitables, ¿no? Es una contraposición de opiniones, ¿sí? Contraposición de opiniones. El que está al lado tuyo piensa de forma diferente, tiene intereses diferentes, viene de un trasfondo diferente, viene de experiencias diferentes, siente de forma diferentes, resuelve sus problemas de forma diferentes. Entonces siempre va a haber un conflicto, ¿sí? Porque, o sea, eso es inevitable. ¿Y qué tipos de conflictos? Para hacer ahí un poquito una vuelta. Bueno, primero los intrapersonales. Los intrapersonales son los conflictos que tenemos con nosotros mismos. O sea, por lo que normalmente nos consultan a los psicólogos, ¿no? O sea, ese conflicto que tenemos. Quiero hacer tal cosa, pero no me atrevo, entonces, o sea, pienso una cosa, hago otra, quiero otra, y eso me genera tal conflicto, tal angustia que, bueno, llega a niveles a veces patológicos y problemáticos. Y existe, o sea, es una contraposición mental, emocional muy fuerte que produce angustia y produce mucho desequilibrio mental. Entonces, lo intrapersonal también está. Después los interpersonales, o sea, entre todos nosotros a nivel social, a nivel familiar, bueno, con la otra persona. O sea, ahí sí entrarían estos que vienen después,
porque en realidad son todos generales, ¿no? Interpersonales. Los intergeneracionales, qué importante es esto, quizás los conflictos mayores. Si hablamos de porcentaje de conflictivas, es en la familia, y en la familia es las intergeneracionales, es decir, los abuelos con los hijos con los nietos, de los abuelos, o sea, con los hijos de los hijos, o sea, siempre con los hijos, y los padres, pero intergeneracional, aprender a entenderse y aprender a pensar que no es que nos estamos peleando, no es que estamos desmereciendo al otro, sino que somos generaciones distintas. Y por tanto tenemos que atender a esas diferencias y considerarlas, ¿no? Cuando estoy tratando con un adolescente, o cuando estoy tratando con los abuelos, o cuando estoy tratando con otra persona de otra generación, ¿no? Entonces, los intergeneracionales son muy importantes, pero también entran, los intergeneracionales también entran conflictos vitales también, ¿no? O sea, los procesos propios de cada etapa de la vida de la persona, ¿no? Todos conocemos los problemas que tienen los adolescentes, pero después está la mediana edad, los 40, las crisis de cada etapa, el ser mayor, o sea, cada etapa tiene también sus propios conflictos, sus propios cambios que generan conflictos. Luego, culturales y sociales. Culturales incluso hay mini culturas, o sea, en cada barrio tiene hasta su cultura, cada familia podemos decir que tiene una cultura de hacer cosas. Entonces, cuando se juntan en un matrimonio, por ejemplo, una cultura y otra, chocan. Ni siquiera tenemos que estar hablando de otro país. En este mundo tan global en que estamos, hay gente de todos los países, bueno, ni siquiera tenemos que estar pensando en que nos estamos juntando con otro. Hay formas culturales de ser en cada familia, en cada familia, y después podemos hablar hasta por barrios y lo que sea. Y sociales, ¿no? También. Después, conflictos materiales, ahí están todo lo que entra, las necesidades que empiezan a aparecer, ¿no? En la casa, en la familia, muchas veces son problemas materiales, la falta de dinero, la necesidad de ahorrar, la necesidad de cuidar lo que uno maneja. Entonces, muchas veces no es que acá siempre es un problema con el dinero, no, hay un conflicto, sí, financiero, hay un conflicto, hay una necesidad que alguien está demandando y hay que pensarla y atenderla. Y después, bueno, también se pueden hablar, conflictos hay muchísimos, uno podría hacer otras listas, esta es la que hice más o menos general. Estructurales, funcionales y externos. Estructurales también es cómo nos organizamos, cada casa se organiza de una forma distinta, cuáles son los roles, las funciones. Hoy vivimos en una sociedad en la que, bueno, a veces los roles de cada quien están un poco confusos o están mezclados, y a veces eso juega en contra de un orden familiar, produciendo muchos roces, ¿no? Cuando a veces los hijos toman el lugar de los padres el de los hijos, uno no se hace responsable. Entonces, eso también trae esa confrontación. Recordemos siempre esta definición, ¿no? Pues si recordamos esta definición, partimos de una idea de que, a ver, no es maldad, es contraposición de opiniones, ¿no? Funcionales también, ¿no? Cómo funcionamos, cómo nos organizamos, qué funciones cumplimos cada uno. Los externos, los que devienen incluso de afuera, y los que nos surgen a través de las etapas, ¿no? A veces un gran cambio, o no tan grande, pequeños cambios que se hacen en el hogar, por ejemplo, así como pasa también en una empresa, cambios trastocan todo y se vuelve un conflicto, que si no se maneja se vuelve un problema. Pero los cambios también, enfermedades, atender algo que no era esperado, cuidar a las personas que están enfermas, el que cuida, el que es cuidado, o sea, todo eso también es motivo o también fuente de esta confrontación de opiniones y de intereses. ¿Vieron cuando alguien pasa algo en la familia con un pariente, ya sea que se enfermó, ya sea que está tomando malas decisiones? Luego está esa intervención familiar y hay un choque de opiniones. Bueno, ahí hay todo una conflictiva familiar
que requiere de un sano manejo para que salgan adelante. Pero en definitiva es todo tipo de conflicto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que es contraposición de opiniones, ¿no? De intereses, de un montón de otra cosa. Entonces, al final, miren todo el tipo de conflictos que podemos tener, ¿no? Y quizá ustedes van de a poquito identificando algunos de ustedes, que si lo van identificando está bueno, porque quizás al final, cuando hagamos una pequeña oración final, ahí lo ponen en oración. Luego, les quería poner acá formas defensivas de manejar estos conflictos, ¿no? Siempre recordando lo que es la definición para que no se les olvide, las formas que utilizamos. Entonces, todas estas formas son defensivas porque tienen el propósito de defendernos de una emoción desagradable, de un encuentro desagradable, de algo que no queremos afrontar y al final no termina siendo lo más saludable, ¿sí? Una es la evitación del conflicto, ¿no? Cuando evitamos, ya la palabra lo dice todo, es decir, no estamos solucionando nada, más bien estamos postergándolo y al final, no sé ustedes, pero a mí me toca mucho, me duele mucho las muelas, ¿no? Sí, soy de esas que dejo hasta último, hasta que me tienen que hacer la endodoncia, es terrible, pero ¿cuántos hacemos eso? ¿No? Le tenemos miedo al dentista, no vamos y al final terminamos en una endodoncia. Bueno, esto es algo parecido, o sea, lo postergamos y termina siendo peor que lo que empezó. La negación, bueno, eso sí también, hacer la vista gorda, como que uno no ve, uno no siente, uno no cree que exista un conflicto y entonces, por supuesto, menos vamos a actuar porque directamente de plano lo negamos de que exista, ¿no? La minimización también es importante atenderlo. Esto si queremos, yo no les voy a hacer una letanía de cómo manejar los conflictos, porque eso hasta la encuentran en cualquier página web por una cuestión de tiempo, pero siempre lo opuesto, ¿no? La minimización es cuando uno realmente está en una confrontación de opinión con el otro, o con los hijos, o con los padres, o con otras personas en su trabajo, y lo achica el problema, ¿no? No le da la importancia relevante, necesaria, o por lo menos no considera lo importante que es para el otro, y bueno, lo minimiza, o la sobredimensión, ¿no? O sea, esto de exaltarse, llevarlo a extremos tales que produce hasta violencia en la confrontación. De competencia y complacencia. De competencia es esta cosa que necesitamos, pareciera siempre estar compitiendo con el otro, y por eso no nos bajamos, nadie se quiere bajar del caballo, vamos como los dos osos esos que estaban ahí, ¿no? El oso y el ciervo ese, estábamos como esos, ¿no? Y la complacencia sería como otro modo de evitación también, ¿no? Es una forma también de, bueno, soy complaciente, ¿no? A todo le digo que sí, hago lo que los otros quieren, entonces yo me evito el conflicto, pero a la larga por dentro me voy seguramente a crear una raíz de amargura, cansancio, todas estas cuestiones que después hace que las personas dejen de trabajar, pidan médico o se alejen de la familia. Porque no están actuando con honestidad, sino que están actuando desde una forma también evasiva. Actuar fuera de tiempo y de espacio, bueno, esto es llevar los conflictos y las opiniones, las cosas que hay que aclarar y arreglar, es manejarlas fuera del momento en que se producen o el espacio que se producen. Si bien hay situaciones, nada es cerrado, ¿no? Del todo, porque hay situaciones que a veces es mejor esperar un poquito, pero sí hay cosas que hay que tratarlas donde hay que tratarlas y en el momento que hay que tratarlas, ¿no? Y luego, por supuesto, no es saludable actuar impulsiva y agresivamente. O sea, si tenemos esa tendencia, saber que con eso no vamos a solucionar ningún conflicto y tenemos más bien que ver qué está pasando con nosotros. Entonces, a la hora de preparar el reencuentro, es como les decía, podemos pensar en soluciones montones, ¿no? Desde cómo nos comunicamos y todo. Entonces yo quise dejarles estos 3 puntos. Primero, que el encuentro empieza por nosotros mismos, ¿tá? Conocer cómo nosotros nos relacionamos, cómo nos comunicamos.
Si somos asertivos, si somos agresivos, si estamos siempre a la defensiva, si siempre queremos salirnos con la nuestra, si somos difíciles de manejar, escuchar qué dicen los otros de nosotros. ¿Cuánto aprendemos a veces cuando la gente dice, porque vos sos así, asá? Y bueno, hay que aprovechar eso, ¿no? Hay que tomar ese insumo, ese consejo, porque ahí, por feo que nos sea y por más que no nos guste, alguien nos está dando cuenta de cómo somos, o por lo menos para arreglarnos. Entonces, para preparar el encuentro conscientemente hay que ver qué está pasando con nosotros. Hacer todo este análisis, por ejemplo, que hicimos al comienzo. Bueno, cómo yo me sentí alejado de mi familia, de mi trabajo, de mi persona, de quiénes yo me alejé, con quién yo tengo conflicto, que sería como el punto 2, ¿no? Identificando las relaciones conflictivas que me han robado la paz. Porque eso es lo que hace los conflictos, nos roban la paz, ¿sí? Van creando, van haciendo mella, van haciendo una amargura en nosotros, va poniendo enojo, hastío, no queremos ni escuchar el sonido de la voz de determinadas personas, no queremos ni verlas, ni cruzarnos, ni saber del tema, ni de lo que viven, ni lo que hacen. Y cuando ya llega a esos niveles, es un nivel serio, ¿no? Entonces, vale la pena pensarse, identificar esas relaciones y identificar esos tipos que vimos, ¿no? Si se trata acá de un problema intergeneracional, si es un problema de las finanzas de la casa, si es un problema de un miembro de la familia que está pasando por una dificultad, si es un problema que tengo yo con mi empleador, con mis compañeros de trabajo, si es un problema emocional mío, una etapa mía, es decir, tratar de identificar las relaciones que yo tengo conflictivas. Porque por más que yo te dé una lista de una comunicación asertiva, escucha atenta, etcétera, etcétera, si nosotros no trabajamos en lo que nos está pasando por dentro, en cómo nosotros nos sentimos, que es verdad, o sea, si nosotros nos sentimos como nos sentimos, lo estamos viviendo, o sea, no lo podemos negar, ¿sí? Entonces no lo podemos evitar, tapar, negar, todo eso que salía ahí. Entonces está bueno más bien hacer una reflexión sobre eso, ¿no? Y el tercer punto, es la disposición consciente y activa a hacer la paz. Es decir, nosotros, sobre todo como creyentes, tenemos muchas posibilidades, ¿no? Tenemos primero el temor de Dios. Temor de Dios, llámese temor, respeto, todo lo que sea, pero tenemos eso, es decir, nosotros sabemos que no podemos mantenernos mal, rencorosos y alejados por mucho tiempo. O sea, tarde o temprano vamos a tener que hacer la paz, ¿sí? Si queremos seguir bien, si queremos seguir sanos y si queremos cumplir la ley de Cristo. O sea, en realidad, dice la palabra de Dios que nuestra conciencia nos enseña, nos habla, ¿no? Porque el Espíritu de Dios nos exhorta, nos redarguye, nos muestra que algo no está bien, que de pronto lo que decimos con la boca no es exactamente lo que está pasando en nuestro corazón. Entonces está bueno tener esa disposición consciente en buscar, ¿no? Ahí podemos buscar en oración, reconocer la intervención divina, y una fórmula infalible, que yo hace tiempo me la tomé, y la comparto, no sé cuánto la he practicado, pero creo que he intentado bastante, vence el mal con el bien. Es decir, perseverar en hacer el mal con el bien. Algunos dirán, bueno, no, a veces yo hago bien y no pasa nada. Bueno, a los ojos de Dios sí pasó algo. A los ojos nuestros capaz que no pasó tanto, a los ojos de otro tampoco. Pero vencer el mal con el bien, porque si nosotros nos ponemos a orar por esa situación, nos ponemos incluso a vencer el mal con el bien, por ejemplo, allí donde yo no debería hablar, no debería ser generosa, en términos humanos y vengativos, no debería ser generosa, no debería ni siquiera acercarme a la persona, ni dar el primer paso, etcétera. En esos momentos, si yo lo hago, si yo doy ese primer paso, si yo soy generosa, si devuelvo bien por mal, etcétera, etcétera, algo va a pasar, algo va a pasar. Es como esto que dicen, ¿no? Sonríe y te van a sonreír de vuelta, ¿no? Mira enojado y te van a mirar enojado. Entonces, esa es una fórmula, la verdad, bastante buena para esto de hacer la paz, ¿no? Y cuando uno quiere hacer la paz, vieron que uno se esfuerza, uno lo hace, uno
Es como cuando ustedes vienen acá, ¿no? Son todos buenitos, todos santos, nadie sabe la conflictiva que cada uno tiene por dentro, lo que pasa, ¿no? Y a todos le dan la bienvenida con una sonrisa, ¿cierto? Bueno, esa es la idea, o sea, eso es lo que uno hace cuando uno busca la paz. Ahora, llevar esto a los terrenos que son conflictivos es otro tema donde hay que ser más consciente e intencional. Y acá yo le dejaba este par de versículos, un par de pasajes bíblicos, en el que, bueno, por ejemplo, el Salmo 34, ahí, bueno, que donde dice, busca la paz y síguela, es lo que Dios hace por ti a fin de que no te pierdas. O sea, ahí también dice que Dios te defiende, que Dios está contigo, que Dios es tu ayudador, etcétera, etcétera. Y en Romanos 12, ahí tenemos una guía saludable de cómo manejar los conflictos. Ahí, yo que sé, te empieza... Está muy bueno ese capítulo. Si le pueden tomar nota de estos dos pasajes para reforzar la idea de hoy, dice que, por ejemplo, todas las relaciones son importantes. Esa es una frase que este año he acuñado yo. La tomé de algo que leí o escuché. Todas las relaciones son importantes. Si nosotros nos ponemos a pensar, todas las relaciones son importantes, ustedes dirán, hasta con las personas que no me llevo bien. Porque mal o bien dan cuenta de mi lugar, dan cuenta de dónde yo estoy, dan cuenta de mis debilidades, dan cuenta de qué cosas me angustian, de qué cosas me gustan, de qué cosas no me gustan. Es decir, que al final todas las relaciones son importantes. Y si todas las relaciones son importantes, está bueno agradecer y ser feliz en la vida, ¿sí? Porque al final uno se relaciona. Imagínense que estuvieran solos, ¿no? Solos. O sea, que desaparezca el mundo entero alrededor de ustedes. O sea, las relaciones son importantes. Agradecer cada día. Acá se me pasó la diapositiva que tenía. Acá lo que dice Romanos 12, dice, cuidar cómo pensamos de nosotros mismos. Acá le voy a hacer un resumencito de lo que dice Romanos 12. Cuidar cómo pensamos de nosotros mismos, ¿no? Que no sea más alto el pensamiento de nosotros mismos que el que debemos tener. Es decir, no pensar con soberbia. Pensar con cordura, dice la palabra de Dios. Es decir, que a veces somos muy locos pensando de nosotros mismos o pensando de los demás, ¿no? Sobredimensionamos las cosas y las llevamos a terrenos de la locura. Entender que cada quien tiene una medida de fe, dice la palabra de Dios también, ¿no? No todos somos iguales, así como en el miembro usted tiene brazos, pies, piernas, y cada miembro cumple una función, de la misma manera las personas también, cada uno cumple una función, y una función también en el cuerpo de Cristo, ¿no? No tenemos que trabajar por la uniformidad. La uniformidad trae conflicto, la unidad no. Es decir, no tenemos que ser todos igualitos, cortados con la misma talla, haciendo exactamente lo mismo. Somos diferentes, cada uno conforme a la medida que Dios le dio. Dice, rechacemos lo malo, sigamos lo bueno, amarnos, aceptarnos. Bueno, la palabra de Dios tiene un montón de consejos y de guía. Basta mirar 1 Corintios 13, ahí habla también, ¿no? O sea, es como otro gran capítulo para decir, bueno, ¿cómo es que yo debo manejarme en esto de los conflictos, ¿no? Haciendo nuestras tareas cada uno, siendo generosos, hospitalarios, gozosos, sufridos, orando en todo tiempo, amándonos, aceptándonos. Y termina diciendo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, ese es como el mandamiento general de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les pareció? ¿Fue medio vuelo de pájaro? Todavía no, falta la última diapo. No, para el otro lado. Que me encantó esta parte que dice, dice, la paz y la guerra empiezan en el hogar. Yo siempre lo conocía este dicho como diciendo, vos querés la paz, anda a tu casa y ama a tu familia, ¿no? Pero acá lo encontré como más completo, como lo dijo la Madre Teresa, ¿no? La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro, precisamos que toda familia viva feliz. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Buscar la paz y perseverar en ella. Necesitamos perseverar en ella, ¿sí? Bueno,
Cumplí. Lamento que haya sido medio así, la abuela, pero igual espero que los 3 puntos principales hayan quedado importantes. Saber que la vida es así, conflictos, que es imposible de evitarlos. La segunda, prepararnos consciente y activamente, o sea, hacer esa cena, o sea, hacer esa comida intencionalmente para recibir al otro, aunque sea de a uno, si les abruma recibirlos a todos juntos, pero buscar el encuentro con el otro, ¿no? Y lo tercero, no me acuerdo qué era, la paz. Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela y persevera en ella. Es decir, sigámosla, o sea, no diga, bueno, o sea, puede pasarnos, nos va a pasar, ay, ya fue, viste, para qué, no tenía que haber ni ido a esta reunión, no tenía que haber ni hablado con esta persona. No, nosotros somos llamados a perseverar, a seguirla, y si no, bueno, siempre se puede volver a empezar, ¿sí? Bueno, ¿les parece si hacemos una oración por esto? Bueno. Amado Dios, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has instruido con tu palabra, Señor, de buscar la paz y de seguirla. Padre, tu palabra dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bendice a cada una de las personas aquí presentes, bendice cada una de sus familias. Si ya has identificado una persona, una familia, tu conflicto, ya sea interpersonal, relacional, en tu trabajo, no dudes en orar en este momento, decirle, Señor, yo quiero hacer la paz, yo quiero volver a conectarme, no quiero tenerle miedo a la conexión, quiero ser instrumento tuyo de bendición y por eso me pongo bajo tu mirada, Señor, para que seas tú ayudándome a identificar mis problemas de relaciones, ayudándome a identificar dónde yo tengo un conflicto o varios conflictos, Señor, para que tú me ayudes, Señor, a hacer mi trabajo de aquí en más, en solucionar, en prepararme intencionalmente para relacionarme, muy especialmente en esta fiesta. Señor, te oramos para que cada familia sea bendecida, para que cada familia tenga un feliz encuentro, para que la pandemia, la posibilidad de contagio no sea una excusa, Señor, sino confiado, Señor, que tú eres Jehová Rafa, el que sana, que tú eres el Shaddai, el Todopoderoso que gobierna nuestras vidas, nos ayudes a acercarnos sin temor, Señor, a nuestros seres queridos, a amarlos, a prodigarles cariño, amor, respeto, a atender a sus necesidades, a hacernos responsables de las cosas que tenemos que hacer. Gracias, Señor, porque tú das el querer y el hacer de tu buena voluntad. Tú eres el que nos fortaleces, tú eres el que nos vivificas, tú eres el que pones en nosotros el hacer tu buena voluntad. Padre, nos encomendamos a ti, te encomendamos este conflicto, te encomendamos nuestras relaciones, te encomendamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos en la iglesia, todas las personas que forman parte de mi mundo, te las encomiendo, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú me ayudes a conectarme, a volver a conectarme, para que tú saques fuerzas de debilidad, para que tú multipliques mis fuerzas, para que me des fuerzas allí donde no hay ninguna, Señor. Gracias porque tú conoces todo, Señor, de mí. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Y es tu deseo, Señor, que hagamos el bien. Y si es tu deseo, Señor, tú nos oyes y nos darás las peticiones que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.